dentro del término antibióticos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de antibióticos no hablamos exclusivamente de los medicamentos que actúan sobre bacterias, sino que los vamos a llamar antibióticos en general, y dentro de esa clasificación van a estar los 4 tipos de antimicrobianos. Tengan en cuenta que hay muchos antibióticos que pueden actuar sobre más de una categoría de microorganismos, es decir, tenemos fármacos o antibióticos que pueden cubrir, por ejemplo, el metronidazol es un antibiótico que va a cubrir bacterias anaerobias y también cubre algunos parásitos. Entonces, dentro de esa clasificación o de esas categorías, hay algunos que pueden englobar más de un microorganismo. Bueno, ahora bien, ¿cómo podemos clasificar a un antibiótico? Lo podemos hacer de acuerdo a distintos aspectos. Uno puede ser la clase y el espectro de microorganismo que va a destruir, ¿sí? Entonces tenemos por ahí de espectro ampliado, de espectro intermedio, de espectro reducido, es decir, hay antibióticos que cubren varios grupos por ejemplo, de bacterias, entonces van a cubrir gram negativos, gram positivos, atípicos. Después tenemos algunos que cubren algunas, ¿sí?, grupos, y tenemos otros que tienen espectro reducido, es decir, que solo cubren anaerobios o que solo cubren gram positivos y demás. También es importante saber la vía bioquímica en la que va a interferir, y después en las diapositivas posteriores vamos a ver, ¿sí?, es decir, dónde va a actuar, ¿sí?, ese antibiótico, si lo va a hacer en la síntesis de proteínas, si lo va a hacer alterando la membrana, si lo va a hacer inhibiendo la síntesis de la pared, todas funciones o vías esenciales para el microorganismo. Y por último, la clasificación basada en la estructura química de su farmacóforo. El farmacóforo fue un término que definió Ehrlich como la fracción química activa del fármaco que se va a unir al receptor microbiano. Es decir, nosotros tenemos el fármaco y tenemos los microorganismos. Entonces, hay una fracción química activa dentro de ese fármaco que es la parte, digamos, que va a actuar como ligando, y por otro lado tenemos al receptor, ¿sí?, que va a estar dentro del microbio o del microorganismo, que la mayoría de las veces son proteínas. Entonces, estas moléculas antimicrobianas, ¿sí?, se deben considerar ligandos, y los receptores son proteínas microbianas. Es decir, los antibióticos son los ligandos y se van a unir con receptores, ¿sí?, que están en el microorganismo, que generalmente son proteínas. Ahora bien, esas proteínas, ¿sí?, microbianas, a las cuales va a ir dirigido el antibiótico que nosotros le damos al paciente cuando tiene una infección, son componentes esenciales de distintas reacciones bioquímicas que tienen los microorganismos. Entonces, cuando nosotros le damos el antibiótico al paciente, ya sea un antibacteriano, un antiparasitario, un antiviral o un antimicótico, va a interferir en alguna vía fisiológica principal, ¿sí?, de ese microorganismo. ¿Eso qué va a producir? Va a producir o que se dejen de replicar los microorganismos, es decir, inhibe el crecimiento, y a esos generalmente los llamamos bacteriostáticos, a esos grupos de antibióticos, o lo otro que puede ocurrir es que directamente lo maten al microorganismo, es decir, lo destruyan, lo lisen. Entonces ahí vamos a tener antibióticos que son bactericidas. Dentro de los bactericidas, de los antibacterianos, por ejemplo, podemos encontrar el grupo de las penicilinas, y dentro de los bacteriostáticos, por ejemplo, pueden ser los macrólidos, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos bioquímicos que inhiben con mayor frecuencia los antimicrobianos? Bueno, como les dije antes, uno de los más importantes, o de los más conocidos, es la inhibición de la síntesis de la pared celular, porque dentro de ese mecanismo de acción van a actuar antibióticos como los beta-lactámicos, como son las penicilinas, las cefalosporinas. Algunos actúan en la membrana. Ustedes recuerden que en el caso de la célula bacteriana nosotros tenemos la membrana y por fuera tenemos la pared, ¿sí? Entonces, bueno, algunos actúan en la pared, otros actúan en la membrana. En lo que es la traducción ribosómica, acuérdense que para la síntesis de proteínas usted tiene la subunidad 30S y 50S, entonces los antibióticos pueden actuar en alguna de esas subunidades.
También pueden actuar en el metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿sí? Pueden actuar inhibiendo diferentes enzimas, como las topoisomerasas. Lo que son los antivirales pueden actuar inhibiendo las proteasas virales, las integrasas virales, ¿sí? O incluso las proteínas de entrada y de fusión de la envoltura viral. También hay algunos antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de folato, ¿sí? De hecho, hay una combinación, que es lo que llamamos el Bactrim, que trae trimetoprim y sulfametoxazol, que actúa en 2 pasos secuenciales de la síntesis del ácido fólico. Bueno, y después, en cuanto a los antiparasitarios, algunos que actúan en los procesos de desintoxicación de la química parasitaria. Yo acá les puse únicamente los mecanismos de las bacterias. En la última edición de Goodman, como les decía antes, no tenemos la definición de antibiótico, sí me parece importante recordarla. Cuando hablamos de antibiótico vamos a hablar de sustancias químicas que son producidas por distintos microorganismos, ya sean bacterias, hongos, actinomycetos, que van a actuar, ¿sí?, sobre el crecimiento de otros microorganismos. Entonces, dentro de los mecanismos de acción o las vías que interfieren, yo acá le puse, como les dije recién, únicamente lo de las bacterias, pero fíjense, recién cuando mencionábamos las distintas vías, ¿sí?, o mecanismos donde podían actuar, lugares, perdón, donde podían actuar, tenemos estos grupos, los que inhiben la síntesis de la pared. Dentro de esos tenemos los beta-lactámicos, como las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenem, los monobactam, bueno, y hay otros como, por ejemplo, los glucopéptidos, como la vancomicina. Después tienen algunos que alteran la membrana celular, como la polimixina y daptomicina. Tienen algunos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, bueno, y ahí tienen marcados los que actúan en la 30S, como los aminoglucósidos y las tetraciclinas, y en la 50, bueno, macrólidos, cloranfenicol y demás. Y dentro del metabolismo del ácido fólico tenemos una combinación de 2 fármacos, ¿sí? Actúan todas las sulfonamidas, dentro de esas el sulfametoxazol combinado con trimetoprim, ¿sí?, que actúan 2 pasos secuenciales, como les dije antes, de la síntesis del ácido fólico. Y algunos que actúan en el ADN, como pueden ser las quinolonas, los nitroimidazoles, que sería el metronidazol, o la rifampicina, que actúa en la ARN polimerasa. A ver, esto en el Goodman de la última edición no está, ya creo que de las 2 últimas ediciones no figuran, pero me parece importante porque es un pantallazo para después empezar a ver los distintos grupos farmacológicos. Es decir, ustedes tienen distintos grupos farmacológicos de antibióticos, como dijimos recién, aminoglucósidos, tetraciclinas, quinolonas, glucopéptidos, beta-lactámicos, y dentro de esos cada uno tiene un mecanismo de acción. Ahora bien, ¿cómo son los tipos y los objetivos del tratamiento antimicrobiano? Es decir, ¿en qué situaciones vamos a usar un antimicrobiano? Bueno, una forma para organizarlos es considerar en qué punto de la enfermedad vamos a usarlos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven este esquema, que es del libro, les divide a los distintos tipos de tratamiento en profilaxis primaria, tratamiento preventivo, tratamiento empírico, tratamiento definitivo y profilaxis secundaria o tratamiento de supresión. Es decir, son distintos tipos de tratamiento que podemos hacer con los antimicrobianos. ¿De acuerdo a qué? A cómo va avanzando esa enfermedad. Entonces, en el esquema les muestra bien, en lo que es profilaxis primaria, el paciente no tiene aún la infección, pero probablemente tiene exposición, ¿sí?, o contacto, ya sea con algún paciente infectado o por alguna situación X, como puede ser una cirugía, tiene más chance de tener una infección. Entonces, en esos casos, yo voy a hacer una profilaxis primaria. Ahora vamos a ver cada uno de estos tipos más en detalle. En el preventivo, ¿sí?, ya hay una infección instaurada, ¿sí? Es un inicio de la infección, pero el paciente se encuentra asintomático. En lo que es el empírico, ¿sí?, ya el paciente tiene sintomatología, pero todavía no tenemos cuál es el agente causal. Entonces hacemos un tratamiento basado en la experiencia de acuerdo a el microorganismo
más común para esa infección. Y en lo que es el definitivo, es cuando ya tenemos el aislamiento del patógeno, es decir, del microorganismo que causa esa infección, ¿sí? Y por último, la profilaxis secundaria o supresión, es decir, el paciente ya tiene la infección, ya está aislado el patógeno, por alguna cuestión, ¿sí? No se erradica la infección, hay algunos ejemplos, entonces podemos hacer un tratamiento supresor, ¿sí? Por un tiempo más prolongado. Entonces, vamos con el primero. ¿Qué es la profilaxis primaria? Bueno, ¿en qué consiste? Consiste en administrar antibióticos, como les dije recién, a pacientes que aún no están infectados, es decir, no tienen la infección o no han desarrollado la enfermedad. La idea, ¿sí?, o el objetivo de esta profilaxis es prevenir un primer episodio de infección en pacientes que todavía no tienen la infección. Eso tiene que quedar en claro, o sea, son pacientes sanos, ¿sí?, pero tienen chance de infectarse por contagios o exposición a diferentes microorganismos, ¿sí? Entonces, como también tiene sus riesgos usar los antimicrobianos, hay que evaluar, ¿sí?, costos, riesgo-beneficio, etc. Entonces, de acuerdo a eso, reservamos para pacientes que tengan un riesgo significativo esta profilaxis primaria. Y lo que hacemos es usar antibióticos de un espectro reducido y poner menor tiempo posible para tratar de darle la protección adecuada contra ese microorganismo que nosotros pensamos que el paciente se puede contagiar. Entonces, ¿cuáles son? ¿Voy muy rápido o vamos bien? ¿Se va entendiendo ahora, no? Está bien. Bien. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de profilaxis primaria? ¿O en qué situaciones yo hago un tratamiento profiláctico primario? Bueno, uno de los ejemplos más comunes es en la parte de la terapia quirúrgica. Es decir, cuando yo voy a someterme a una cirugía, generalmente se utilizan antibióticos profilácticos. Es decir, yo no tengo una infección, pero ante una incisión quirúrgica, puedo estar expuesta, sobre todo a microorganismos como pueden ser por la piel, el Staphylococcus aureus, entonces tengo que tratar de cubrirlo, ¿sí? En algunas situaciones se pueden indicar antibióticos profilácticos mucho tiempo antes de la cirugía, ¿sí? Por ejemplo, baños con clorexidina o mupirocina intranasal, pero hablando en general, lo más común es hacerlo en el periodo perioperatorio, es decir, administrar 60 minutos antes de la incisión, ¿sí?, antibióticos que generalmente lo hacemos vía endovenosa. También se puede usar profilaxis primaria en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, dentro de ese grupo podemos encontrar los pacientes HIV, que cuando tienen, por ejemplo, menor de 200 CD4, pueden aparecer las infecciones oportunistas. Entonces, en esos casos, uno podría, ¿sí?, hacer una profilaxis primaria. Por ejemplo, para cubrir el Pneumocystis jirovecii, que puede producir neumonías en pacientes HIV, o otros microorganismos como el citomegalovirus, o también el toxoplasma, o hongos como la cándida. Entonces, podemos usarlo en los pacientes HIV cuando tienen menor de 200 CD4, para prevenir esas infecciones oportunistas, o también lo podemos usar en pacientes que tuvieron algún trasplante, es decir, pacientes post-trasplantados, y que están haciendo un tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo de trasplantes. Entonces tienen posibilidades de el riesgo de contraer alguna infección. Entonces, en ese caso también. Obviamente que va a depender del tipo de trasplante, del tiempo transcurrido desde que se realizó la cirugía del trasplante, también el tratamiento inmunosupresor que se está realizando. Bueno, y de acuerdo a eso, en algunos casos, como dijimos, se puede realizar profilaxis. Las dosis que utilizamos para un tratamiento profiláctico generalmente son más bajas que cuando usamos el mismo fármaco para el tratamiento agudo de esa misma infección, ¿sí? Entonces, cuando el paciente padece la infección en sí misma, se usan dosis más elevadas que cuando uno usa la profilaxis primaria. También tenemos un área
emergente de la profilaxis primaria que se llama profilaxis antes de la exposición, ¿sí? Y esa se puede ver o realizar en pacientes que tengan mayor riesgo de contraer infección por HIV. Por ejemplo, pacientes que son adictos y usan drogas endovenosas, o pacientes que tienen relaciones sexuales, personas que tienen relaciones sexuales con personas que tienen HIV. Entonces, en ese caso, nosotros llamamos profilaxis antes de la exposición, y lo que hacemos es indicarle medicamentos antirretrovirales, generalmente por vía oral, en forma regular, para evitar que esos pacientes contraigan la infección por HIV. Y tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el tema de los antirretrovirales, pero en el caso de una exposición a una punción por manipular jeringas, ¿sí? Donde hay sangre de pacientes que están infectados, por ejemplo, eso puede ocurrir en personal de salud, que ante alguna situación se pincha con una jeringa que tenía sangre infectada, o sangre que no se conoce, el paciente sí tiene la infección, entonces uno puede hacer un tratamiento profiláctico primario, generalmente con AZT. También otro ejemplo es el uso de rifampicina en en contactos de pacientes que tengan meningitis meningocócica. Por ejemplo, si en una escuela o en un jardín un chiquito padece meningitis meningocócica y estuvo en contacto con sus compañeritos, hay protocolos, generalmente usan rifampicina, para dar a esos pacientes para que no se contagien de meningitis. También el uso de antivirales contra la gripe en contactos domésticos de pacientes que tengan gripe, y la administración de macrólidos, que es otro grupo de antibióticos, a los contactos cercanos de casos que tengan tos ferida. Bueno, estos serían todos los ejemplos de profilaxis primaria, ¿sí? Me parece importante conocerlos. Ahora, ¿qué diferencia hay o qué es el tratamiento preventivo? Que en otras ediciones de Goodman los ponía como iguales. Bueno, acá es como un sustituto de la profilaxis primaria, ¿sí? Es un tratamiento específico temprano en pacientes de alto riesgo, ¿sí? En donde ya hay una prueba de laboratorio o de otro tipo que indica una infección, pero el paciente está asintomático, o sea, no tiene síntomas, pero en una prueba de laboratorio, ¿sí? Se vio que tiene el microorganismo. El principio es que la administración del tratamiento antes de que el paciente desarrolle los síntomas aborta la enfermedad inminente, o sea, la evita, y ese tratamiento hay que utilizarlo por un periodo corto y bien definido. El ejemplo que les da el libro acá es de usarlo, por ejemplo, en pacientes que tengan trasplante de células hematopoyéticas o trasplante de órganos sólidos y que se detecta por PCR una viremia de baja intensidad, por ejemplo, por citomegalovirus. Entonces, en ese caso, ¿sí? El paciente no tiene síntomas, pero la PCR me marca, ¿sí? Viremia de baja intensidad de citomegalo. Si yo tengo posibilidad de hacer ese estudio en estos pacientes de trasplante y lo detecto, tendría que hacer un tratamiento con un antiviral. El tratamiento empírico es otro tipo de uso de antibióticos. En este caso, lo administramos cuando sospechamos de una infección, es decir, ya el paciente tiene síntomas, está la infección, pero no se sabe cuál es el microorganismo causal, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Este tratamiento tiene una base empírica, es decir, yo voy a utilizar antibióticos que cubran, ¿sí? Los patógenos más comunes que producen esa infección. Por ejemplo, en una infección urinaria, ¿sí? Nosotros sabemos que el 90% de las infecciones urinarias están producidas por Escherichia coli. Entonces, cuando el paciente empieza o comienza con síntomas, ¿sí? Del aparato urinario, ¿sí? Mucho más si es una mujer, donde es más frecuente, y ni hablar si ya ha tenido otras infecciones y ella, digamos, refiere la misma sintomatología, lo que se hace es sacar la muestra, es decir, pedir una orina completa y un urocultivo, y por ahí empezar con un tratamiento empírico cubriendo ese microorganismo.
También ocurren algunas meningitis, neumonía, o sea, no solo para infección urinaria. Pero les estaba dando un ejemplo. ¿Eso por qué se hace de esta manera? ¿Cuál es el motivo? Uno puede ser porque la identificación definitiva, ¿sí?, del microorganismo, o ver si es susceptible el microorganismo a determinado antibiótico, puede tardar. En algunos casos, por ejemplo el urocultivo, puede demorar, ¿no? Entonces, estos estudios, si demoran entre 24 y 48 horas, que nosotros tenemos que esperar para obtener esos resultados, en algunos casos empezamos el tratamiento empírico y después vemos cómo viene el laboratorio, ¿sí? Y también hay muchas infecciones en donde si retrasamos el tratamiento hasta identificar el patógeno infeccioso, podría ser perjudicial para el paciente, es decir, la infección podría avanzar. Entonces uno realiza un tratamiento empírico. Lo hace con un antibiótico de amplio espectro o que cubra por lo menos los microorganismos, dijimos, más frecuentes, ¿sí? Y en algunos casos también se pueden combinar antibióticos, porque de esa manera nosotros cubrimos los probables patógenos. Si uno va a realizar muestras para análisis bioquímico, esta es la etapa donde hay que hacerla, ¿sí? O sea, cuando ya el paciente tiene la infección, tiene la sintomatología, entonces en ese caso tenemos las muestras, ¿sí? Los hemocultivos, el urocultivo, etc. Y lo importante sería obtenerlas antes de administrar los antimicrobianos, porque de esa manera mejoramos el rendimiento diagnóstico. Hay algunas situaciones en las cuales, bueno, no se puede esperar a realizar los estudios, pero generalmente las muestras se deben obtener antes de administrar los antimicrobianos. Bien, ahora tenemos el tratamiento definitivo. Entonces, ¿qué diferencia tiene con el empírico? El empírico dijimos, el paciente tenía los síntomas, tenía la infección, ¿sí? Pero todavía no sabíamos cuál era el microorganismo, porque no teníamos los resultados del laboratorio microbiológico. En este tratamiento ya se identificó el patógeno, es decir, nosotros ya tenemos cuál es el microorganismo causal y ya sabemos, ¿sí?, si es susceptible o resistente a determinado antibiótico. Entonces, de acuerdo a eso, seleccionamos el antibiótico más óptimo para ese paciente. Entonces, en este caso, si yo empecé un tratamiento empírico, ¿sí?, voy a tener que ver, ¿sí?, cómo vino el antibiograma y si ese paciente está respondiendo bien a esta infección o a este microorganismo que le está causando la infección. ¿Cómo seleccionamos un régimen definitivo óptimo? Bueno, hay que tener en cuenta distintas variables. Uno, la necesidad de una actividad potente contra el patógeno, ¿sí? Es decir, que el antibiótico cubra ese microorganismo causal. Obviamente también tenemos que tener en cuenta los riesgos de las reacciones adversas, es decir, los efectos adversos que puede producir ese antibiótico. Y también las interacciones farmacológicas si el paciente toma otros medicamentos. El costo, ¿sí?, que para el paciente es muy importante, la practicidad de ese tratamiento, en algunos casos hay 2 antibióticos que cubren al microorganismo, pero uno se usa cada 6 horas y otro es cada 12 o una vez al día. Bueno, muchas veces en algunas situaciones voy a optar por ese, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta el deseo de disminuir la contribución a la resistencia antimicrobiana de los pacientes y la población. Ustedes saben que esta es una problemática muy importante en lo farmacológico, ¿sí? En lo que es antibióticos, el tema de la resistencia, y que está muy vinculado con el uso racional, ¿sí? Bueno, y en este tratamiento, a diferencia del empírico, que usamos muchas veces antibióticos de amplio espectro, en este se prefieren los antibióticos de espectro más estrecho, más reducido, porque ya sabemos cuál es el microorganismo, así que vamos a ir a atacar principalmente a ese bicho. Una vez que se aisló el patógeno, vamos a preferir la monoterapia. En el caso del tratamiento empírico, hablábamos de que en algunas situaciones usábamos una combinación de antibióticos para cubrir más patógenos. En este caso, como ya sabemos cuál es el patógeno, la monoterapia es de elección. Pero hay algunas circunstancias especiales en las cuales el tratamiento combinado es favorable. ¿Para qué? Para prevenir la aparición de resistencia a la monoterapia. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en los pacientes HIV o los pacientes con tuberculosis van a ver que usan
múltiples antibióticos. En otros casos es para acelerar la rapidez o el alcance de la eliminación microbiana, es decir, para eliminar más rápidamente ese microorganismo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una enfermedad grave por un enterococo, voy a combinar penicilinas con aminoglucósidos, entonces la batalla es más fácil de ganar. Y la otra puede ser para reducir la toxicidad. A pesar de que en muchos casos se dice que combinar antibióticos puede aumentar la toxicidad, hay situaciones en las cuales usar un solo antibiótico requieren dosis altas para matar o para inhibir el crecimiento del microorganismo. Entonces, si yo utilizo un segundo fármaco, en ese caso puedo disminuir la toxicidad del fármaco primero. Y por último, tenemos el tratamiento supresor, posterior al tratamiento definitivo, o también llamado profilaxis secundaria. Hay algunos pacientes donde la infección se controla, ¿sí? A lo mejor el paciente tiene una mejoría, pero no se erradica por completo cuando uno hace un ciclo inicial de un tratamiento antimicrobiano. O puede pasar también que persiste el defecto inmunitario o anatómico que provocó la infección original. Entonces, en ese caso, por más que yo use antibióticos, no termino de erradicar completamente la infección. En esos pacientes, lo que pueden hacer es darle antibióticos, o sea, continuar como un tratamiento supresor. ¿Qué diferencias tienen con el anterior? Bueno, generalmente voy a usar o una dosis menor o una vía de administración diferente, es decir, si el tratamiento definitivo a lo mejor estaba haciéndolo por vía endovenosa, a lo mejor acá lo voy a dar por vía oral, o un antibiótico distinto, que a lo mejor tenga menos riesgo o menos toxicidad, ¿sí? Entonces, como continuar el tratamiento, esto por ejemplo puede ocurrir en pacientes que a lo mejor tienen prótesis de cadera, ¿sí? Y por alguna cuestión no se puede sacar la prótesis en ese momento, entonces yo aplico un tratamiento supresor posterior. Entonces le doy antibióticos, ¿sí? En dosis menores para ver si esa infección la puedo erradicar, a lo mejor hasta que saque la prótesis o alguna otra. Los riesgos de toxicidad, si uno hace un uso prolongado del tratamiento supresor, pueden ser significativos. Entonces, siempre hay que valorar, ¿sí?, la posible interrupción del tratamiento. O sea, no es que esto va a ser de por vida. Se usa en algunas situaciones puntuales. Bien. Esos son los tipos y los objetivos del tratamiento. Es decir, de acuerdo a la enfermedad, los distintos momentos en los que yo puedo usar antibióticos, ¿sí? Bien, después tenemos las bases farmacocinéticas del tratamiento antimicrobiano. Acuérdense que la farmacocinética hablábamos de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, ¿sí? Obviamente que un patógeno no infecta todo el cuerpo, generalmente lo hace en algún órgano en particular o en un sitio específico de algún órgano, y los antimicrobianos se usan muchas veces por vía oral, frecuentemente, pero también por vía parenteral. Entonces, se aplican en lugares lejos de la infección. Entonces, lo que es importante es que al momento de elegir un antimicrobiano para realizar un tratamiento, el fármaco pueda penetrar en el sitio de infección. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una meningitis, yo voy a necesitar que ese fármaco llegue, ¿sí?, a las meninges para poder erradicar esa infección. Cuanto peor es la penetración en el compartimento anatómico donde está ubicada la infección, mayor va a ser la probabilidad de fracaso. Entonces, ahí les da un ejemplo en el libro de un antibiótico que se llama levofloxacina, que es una quinolona, en cómo es el fracaso de acuerdo a dónde se utilice, ¿sí? Porque, a ver, las concentraciones plasmáticas máximas a lo mejor son en la orina superior a la del plasma, y en cambio en la piel son más bajas que la del plasma. Entonces, obviamente es más efectiva para una infección urinaria, o después le sigue una infección en pulmones, y en la infección de piel los fracasos van a ser mayores. La penetración de ese fármaco depende de distintas cosas, de las barreras físicas que va a atravesar la molécula, de las propiedades químicas de ese fármaco, y también de la presencia de transportadores de los múltiples fármacos que hay. Esas son las bases principales. Bueno, tenemos lo que es las distintas pruebas de susceptibilidad que se hacen de los agentes antimicrobianos. O sea, cómo impactan estas pruebas.
Bueno, ahí juega un rol importante lo que es el laboratorio microbiológico. El laboratorio microbiológico tiene dos funciones principales. Cuando recibe las muestras del paciente, ¿sí? En primer lugar, lo que va a hacer es identificar el microorganismo y aislarlo. Es decir, la identificación y el aislamiento del microorganismo causal. Y una segunda función, una vez que ya tiene el microorganismo, es identificar a qué antibióticos es susceptible ese microorganismo. Entonces, eso es lo que me va a permitir después realizar el tratamiento definitivo. ¿Estamos? Entonces, identificación y aislamiento, ¿sí? Y el tema del antibiograma. Eso cuando nosotros pedimos un urocultivo, van a ver que tenemos que pedir la identificación del microorganismo, entonces me va a decir que es la Escherichia coli, pedimos el recuento de colonias, que siempre para una infección de ese tipo tiene que ser 10 a la 5 o 100.000 unidades formadoras de colonia, y posteriormente vamos a pedir el antibiograma para ver el microorganismo ese, a qué antibióticos es sensible y a cuál es resistente. Entonces, habla de que los fármacos antimicrobianos son ligandos, ¿sí? Y se unen a sus objetivos. Acuérdense que los objetivos son las proteínas microbianas. Lo que es la relación entre la concentración del fármaco y el efecto en una población de microorganismos se modela utilizando una curva estándar que se llama curva estándar de Hill, para el receptor y para el agonista, ¿sí? Esa curva tiene 3 parámetros. Ahora yo les traje unos dibujitos que están unos gráficos que hay en el libro. Tiene la IC50, que también se la llama S50, que es la concentración inhibidora que es 50% efectiva, que es una medida de la potencia del antimicrobiano, la Emax, que es la medida del efecto máximo, y les habla de la H, que es la pendiente de la curva, o factor de Hill. Entonces, con los cambios en la susceptibilidad, esa curva puede tomar dos formas básicas. Ahora les voy a mostrar estos dos grafiquitos, el A y el B. Entonces, el primer gráfico, que ahora lo vamos a ver, en este primer gráfico, la curva sufre un desplazamiento hacia la derecha. Tiene un aumento del IC50, lo que significa que se necesitan concentraciones más altas para lograr un efecto específico. El cambio, ¿sí?, en ese IC50 puede llegar a ser muy grande y que no sea posible superar la concentración aumentando la dosis del antimicrobiano. Entonces, ahí se dice que el microorganismo es resistente al antibiótico en cuestión. Fíjense, ahí les muestro, sería la A. Fíjense que la A dice, se ve en la abscisa, tenemos una línea naranja, una verde y una azul. Entonces, la IC50 o S50, como le llaman, fíjense que sería esto que dijimos acá, la concentración inhibitoria del 50%, fíjense que está marcado en la ordenada, en la respuesta marca el 50%, y cómo se va corriendo, de 70 a 100 a 140. No hace falta estudiar los números ni nada, sino que vean, ¿sí?, que eso va a aumentar la resistencia, ¿sí? En cambio, en el segundo gráfico, ¿sí?, lo que se ve es una disminución de la Emax. Entonces, ahí el aumento de la dosis, ¿sí?, el aumento de la dosis del antimicrobiano, más allá de cierto punto, no logra ningún efecto. Entonces, ahí los cambios en el microorganismo son tales que nunca se puede lograr su erradicación. Entonces, acá hay un cambio en la Emax. Fíjense, la eficacia disminuye desde la respuesta total baja, desde una línea naranja, que era del 100%, hasta una línea verde. Estos son gráficos o modelos para ver cómo se ve la susceptibilidad o la resistencia al antimicrobiano. Nada más para eso. Ahora bien, esto sí me interesa. Hay métodos de prueba de susceptibilidad. Las que vamos a ver son las que están relacionadas con las bacterias. Les nombra la de los virus, hongos y parásitos, ¿sí?, pero son por ahí más complejos. Entonces solo les puse los métodos de prueba de susceptibilidad a los antibióticos en cuanto a las bacterias. Una vez que se aísla la bacteria de una muestra clínica y que se cultivó, se incuba con distintos antibióticos para determinar si esos fármacos inhiben su crecimiento. Las dos pruebas más utilizadas son la prueba de difusión en disco y la prueba de dilución. Esto lo hace el laboratorio, no lo hacemos nosotros, es para que nosotros entendamos cómo se ve. Entonces, esta primera que ven acá
me quedó pixelado el gráfico, lo copié del Goodman y me quedó así un poco pixelado. Pero bueno, en este gráfico lo que ustedes ven es lo que se llama la prueba de difusión en disco. Entonces, se cubre una placa de agar sólida con una capa de bacterias y se colocan sobre ella distintos discos impregnados de antibióticos. Y lo mantenemos en incubación por 12 a 24 horas. El área alrededor de la bacteria que no tiene crecimiento visible es lo que se llama zona de inhibición. Y de acuerdo a eso, determinamos la susceptibilidad, ¿sí? O sea, si es sensible, si es resistente, etc. Y la otra prueba, que es este gráfico B, es la prueba de dilución. Lo que se hace es añadir una muestra de bacteria a distintas placas, como si fueran tubitos de microtitulación, que tienen concentraciones de antibióticos. Entonces, se incuba, ¿sí? Y las áreas que tienen la menor concentración de un fármaco que impidió el crecimiento visible, eso es lo que se llama MIC, o SIM, que es la concentración inhibidora mínima, ¿sí? Si la SIM es inferior al valor clínico crítico, ahí se considera que el aislado es susceptible a ese antibiótico. Si no, es resistente. Hay alguien que tiene un micrófono abierto, no sé si quieren preguntar algo, yo porque se escucha como ruido de atrás. Bien, después tenemos lo que son las bases para seleccionar la dosis y la dosificación de un antimicrobiano. Estas pruebas de susceptibilidad que vimos que se hacen en el laboratorio son importantes para tomar decisiones, sin embargo, no te predicen por completo cuál va a ser la respuesta del paciente. ¿Por qué? Porque en la prueba de susceptibilidad, la concentración que usamos del fármaco es constante. En cambio, cuando nosotros usamos el antimicrobiano en un paciente, la concentración del fármaco es dinámica y va cambiando. Tengan en cuenta que los antibióticos, por ejemplo, se prescriben en un horario determinado. Es decir, yo le digo al paciente, este antibiótico lo tenés que tomar cada 8 horas. ¿Eso qué hace? Hace una periodicidad en lo que son las fluctuaciones del fármaco, ¿sí? En el sitio de infección, y que el microorganismo esté expuesto a una forma particular de lo que es la curva concentración-tiempo, ¿sí? Entonces, más allá de estas pruebas de susceptibilidad, lo que se descubrió es que, en estudios, que la forma del perfil concentración-tiempo es un determinante fundamental para ver la eficacia del antibiótico. Posteriormente se realizaron estudios sistemáticos sobre distintas clases de antibióticos y entonces ahí comenzó lo que se llama la era farmacocinética, farmacodinámica antimicrobiana. Porque vamos a ver que hay antibióticos en los cuales es más importante la concentración que supere la SIM, y hay otros que a lo mejor es más importante el tiempo o la frecuencia de intervalo entre las dosis. Entonces, si nosotros tomamos como ejemplo un antibiótico que tiene una vida media de 3 horas, ¿sí? Fíjense en el grafiquito de abajo. Entonces, una vida media de 3 horas, y utilizamos ese antibiótico para tratar una infección por un patógeno, ¿sí? Que tiene una SIM, como dice en los gráficos, de 0,5. La SIM en ese caso es de 0,5 miligramos litro. El antibiótico en el primer gráfico, en el de arriba, lo vamos a administrar, ¿sí? Cada 24 horas, es decir, una vez al día, ¿sí? Tengan en cuenta que en esa figura lo que vamos a ver es la curva concentración del antibiótico y vamos a ver la concentración plasmática máxima, que está marcada ahí bien en el piquito, lo que es el intervalo entre las dosis, esa T, que marca ahí, que en este caso son 24 horas, y también vamos a ver el AUC. Acuérdense que el área bajo la curva es una medida, ¿sí? De la concentración total del fármaco, y lo calculamos tomando una integral entre 2 puntos del tiempo, en este caso 0 a 24. Entonces, si nosotros vemos el esquema de abajo, vamos a darle al paciente la misma cantidad de antibiótico, pero la vamos a dividir en 3 dosis iguales. Entonces se la vamos a dar cada 8 horas. ¿Estamos? Entonces ahí se lo damos a las 0 horas, a las 8 horas y a las 16. ¿Estamos? Como les marca el grafiquito de abajo. Entonces, en ese caso, la forma esta de la curva concentración-tiempo va a cambiar. ¿Estamos? Entonces, se ha administrado la misma dosis, ¿sí?
durante el intervalo de dosificación de 24 horas, es lo que llamamos área bajo la curva, de 0 a 24, y esa va a ser similar si se administra una vez al día o si lo hacemos 3 veces al día. Entonces, para el mismo patógeno, el cambio en el esquema no cambia el área bajo la curva, lo que es área bajo la curva sobre la CIM. Ahora, la concentración plasmática máxima sí disminuye en 1/3 cuando nosotros dividimos la dosis total en tercios y la administramos cada 8 horas, ¿sí? Entonces, cuando se fracciona una dosis y se administra con mayor frecuencia, ¿sí?, la relación de la concentración plasmática y la CIM va a disminuir, ¿sí? Y con un programa que hagamos dosificación más frecuente, ahí aumenta el tiempo en que la concentración del fármaco persiste por arriba de la CIM, a pesar de que se administre la misma dosis acumulada. Entonces, en esa imagen les muestra esto que resume acá. Fíjense, se administra la misma dosis total de un fármaco en un gráfico como dosis única, y en el gráfico B en 3 porciones iguales, cada 8 horas. Entonces, el área bajo la curva total, para la dosis fraccionada, ¿cómo la obtenemos? Sumando el área bajo la curva de 0 a 8 horas, el área bajo la curva de 8 a 16 y el área de 16 a 24. Y suman lo mismo que el AUC de 0 a 24 que se ve en el A. Ahora, el tiempo en que la concentración del fármaco supera la CIM en B, también lo determina sumando. ¿Sumando qué? El T1 mayor a CIM, el T2 mayor a CIM y el T3 mayor a CIM. Y eso da un resultado, una fracción mayor que la de A. Entonces, esto es para que ustedes vean que hay algunos fármacos que van a ejercer mayores efectos. Este es un ejemplo. La conclusión sería que tenemos fármacos que ejercen mayores efectos antimicrobianos cuando la concentración está por encima de la CIM durante periodos más largos de lo que es el intervalo entre las dosis. Entonces, si aumentamos la concentración del fármaco más allá de 4 a 6 veces la CIM, vamos a ver que no aumenta la capacidad de esos antibióticos para destruir los microorganismos. Dentro de estos ejemplos, ¿sí?, que son más dependientes de lo que es el tiempo, vamos a encontrar los beta-lactámicos, por ejemplo, las penicilinas. O sea, son fármacos que vamos a tener que administrarlos más frecuentemente, porque tienen un efecto que dependen del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso tiene que ser frecuente la administración. Y se suele haber explicaciones bioquímicas. La implicación clínica es que un fármaco optimizado por T, que sería el tiempo, el intervalo entre las dosis, mayor a CIM, debe ser dosificado con más frecuencia. Entonces, las penicilinas, por ejemplo, las tenés que administrar más frecuentemente, cada 6, cada 8 horas, bueno, dependiendo. En cambio, vas a tener fármacos en donde la concentración máxima no predice con mayor precisión la eficacia de estos fármacos antimicrobianos, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, dentro de lo que son los aminoglucósidos, ¿sí?, estos son fármacos que dependen más que nada de la concentración. Fíjense, el aminoglucósido puede ser un fármaco que, por más que baje, ¿sí?, su concentración por debajo de la CIM, tiene lo que se llama un efecto postantibiótico, ¿sí? Entonces, esos fármacos van a ver que se administran más espaciados. La mayoría de los aminoglucósidos tienen una vida media corta, sin embargo, se pueden administrar una vez al día porque tienen ese efecto postantibiótico, ¿sí? La rifampicina es otro fármaco que tiene este efecto. Y después dice que hay un tercer grupo, en donde lo más importante va a ser la dosis acumulada y la pauta de dosificación diaria no tiene ningún efecto. Entonces, la relación entre lo que es la concentración total, que es el área bajo la curva, y la CIM es la que predice con mayor precisión el efecto y no el tiempo en que persiste la concentración por arriba de determinado umbral. Bueno, y les da otro ejemplo que es la daptomicina. O sea, esto, digamos, es ver si el fármaco es más dependiente de la concentración o más dependiente del tiempo. Entonces en algunos casos van a ver que los fármacos se administran con más frecuencia y otros que pueden tener una sola administración diaria. Bueno, y por último, tenemos lo que son los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. A ver, cuando salieron los antibióticos, parecía que iba a ser la cura milagrosa. Sin embargo, al poco tiempo se empezaron a ver resistencia a algunos antibióticos, entre ellos la penicilina.
O sea, hoy en día todas las clases principales de antibióticos están asociadas con la aparición de una resistencia importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta especie microbiana, cuando se somete a una amenaza, ¿sí? Ya sea existencial, química o de cualquier tipo, lo que genera es que esa presión que siente selecciona mutaciones aleatorias. Y entonces hace que favorezca su supervivencia, es decir, la especie trata de no morir ante el antibiótico. Entonces trata de ir viendo cómo puede escapar, ¿sí? O cómo puede burlar al antibiótico y de esa manera crea mecanismos de resistencia. Sumado a que se contribuye en gran medida cuando realizamos malas prácticas terapéuticas, ¿sí? Es decir, cuando indicamos o cuando hacemos uso irracional de los antibióticos, cuando damos antibacterianos, como es el grupo de las penicilinas, para un dolor de garganta, ¿sí? Que muchas veces esas pueden ser infecciones virales y no necesitan antibacterianos, o cuando se usa en forma indiscriminada los antibióticos en la agricultura, en la ganadería. Entonces, todo eso genera que aumente la resistencia. Por eso se hace tanto hincapié en el uso racional. Esa resistencia puede desarrollarse en uno o en varios pasos de los procesos de los que el fármaco llega y se va a combinar con el objetivo farmacológico, ¿sí? Entonces, los tres principales mecanismos de resistencia a los antibióticos son: uno, la reducción o la disminución de la concentración del antibiótico en su lugar de destino, es decir, que haya una menor concentración del antibiótico en el lugar donde tiene que actuar. La otra puede ser que el antibiótico se destruya, ¿sí? O se altere por producción de enzimas microbianas. Ahora vamos a ver cuáles son las más importantes. Y la última, que se altere el objetivo farmacológico. Entonces, una es que haya menos concentración del antibiótico en el sitio de acción, la otra es que se produzcan enzimas que alteren o destruyan el antibiótico, y la otra es que se altere el objetivo farmacológico, es decir, donde va a actuar el antibiótico, la proteína microbiana donde va a actuar. Tengan en cuenta que, por ejemplo, lo que son las bacterias gram negativas, las moléculas polares muy grandes no la atraviesan, pero las pequeñas moléculas polares, entre ellas los antibióticos, entran a la célula. Y lo hacen a través de las porinas, que son unos conductos proteínicos, ¿sí? Entonces, si hay ausencia o mutación o la pérdida de un conducto de porina, eso puede hacer más lenta la velocidad de entrada del fármaco en la célula, o incluso impedirla por completa. Entonces, ¿eso qué termina produciendo? La reducción de la concentración del fármaco en el sitio donde ejerce sus efectos, ¿sí? O puede pasar que el antibiótico ya atravesó, ¿sí?, la membrana, pero que la concentración se reduce porque hay bombas de expulsión y que sacan a los antibióticos de adentro de la célula. Entonces esos son mecanismos de resistencia, ¿sí?, por reducción de la concentración del fármaco. O sea, ya sea por alteraciones en las porinas, a ver si tengo, miren, fíjense este grafiquito. Ahí les marca la pared, les marca la membrana, bueno, todo el citoplasma, ¿no? Entonces, un mecanismo, el que dijimos, que es por reducción de la concentración. ¿Por qué se reduce la concentración del fármaco, del antimicrobiano? Porque no llega al sitio donde tiene que actuar. Entonces, ¿por qué no llega? Y porque no hay porinas, ¿sí? O porque se cierran, o porque hay bombas de expulsión que tiran al antimicrobiano hacia el exterior, ¿sí? Bien, esos son los dos mecanismos por reducción de la concentración del fármaco. El otro mecanismo de resistencia va a estar causada por la alteración o la destrucción del antibiótico. O sea, esta alteración o destrucción del antibiótico es producida generalmente por enzimas. Entonces, la inactivación es que se inactiva el fármaco. ¿Y cómo se inactiva el fármaco? ¿Sí? Se inactiva a través de enzimas. Las más conocidas son las beta-lactamasas. ¿Estamos? Entonces, a ver, nosotros tenemos los antibióticos beta-lactámicos. O sea, son antibióticos que en su estructura química tienen un anillo beta-lactámico. Entonces, hay enzimas que se llaman beta-lactamasas, que producen
la destrucción del antibiótico. Entonces, lo que se hace es administrar en forma simultánea un inhibidor de la beta-lactamasa. Cuando ustedes toman Optamox, por ejemplo, ustedes van a tomar amoxicilina, que es un antibiótico beta-lactámico, combinado con el ácido clavulánico. El ácido clavulánico o sea, es un inhibidor de la beta-lactamasa, no es un antibiótico beta-lactámico, es un inhibidor de la beta-lactamasa. Entonces, como que potencia la acción. Porque si le das amoxicilina solo, en algunos casos, ¿sí?, con ese mecanismo de resistencia, si el microorganismo produce enzimas beta-lactamasas, lo van a destruir al antibiótico. Entonces, lo que creó la industria farmacéutica es una sustancia que inhibe las beta-lactamasas, ¿sí?, para poder volverse más fuerte. Es decir, el bichito crea mecanismos de resistencia y produce enzima y dice así destruyó el antibiótico, pero bueno, la industria farmacéutica creó este inhibidor para potenciar la acción. Y el último mecanismo es que se altere el objetivo farmacológico, ¿sí? Una consecuencia común de lo que son mutaciones puntuales, ya sea simples o múltiples, es que se cambie la composición de aminoácidos y la conformación de la proteína a la que va dirigido el antimicrobiano. Es decir, que el objetivo farmacológico que hablábamos de era una proteína microbiana, lo que ocurre es que cambie los aminoácidos o se cambia la conformación de la proteína y entonces no se puede unir. O sea, ese cambio que se produce disminuye la afinidad del fármaco por el objetivo o del profármaco por la enzima que lo activa. ¿Estamos? Entonces, o se reduce la concentración del sitio de acción, o lo destruyen las enzimas, o está alterado el objetivo farmacológico. Estos son todos mecanismos de resistencia. Yo les puse algunos ahí para que vean. Bien. Y después tenemos los mecanismos genéticos por los cuales se desarrolla la resistencia. Y ahí podés incluir la adquisición de elementos genéticos que codifican el mecanismo resistente, las mutaciones o incluso la inducción constitutiva, teniendo en cuenta que las mutaciones, ¿qué son? Son eventos aleatorios que le dan una ventaja de supervivencia cuando hay exposición a un fármaco, ¿sí? Entonces, digamos, el microorganismo, ¿sí?, produce esas mutaciones, ¿sí?, para poder sortear esto de que no la destruya. Entonces, la mutación y la selección son la base molecular de la resistencia de muchas bacterias, de virus y de hongos, ¿sí? En algunos casos, la mutación de un solo paso genera ya una resistencia de alto grado. En otros casos, tenemos que hacer una adquisición secuencial, o sea, es decir, que ocurran múltiples mutaciones para que la resistencia sea significativa. Y la resistencia se puede adquirir de forma vertical, como se dice, es decir, la transmisión de la célula madre a la célula hija, es decir, yo te paso la información, eso se hace por mutación y por selección, siempre que la mutación no sea letal, o no altere la virulencia, o no afecte la replicación de la progenie, y si no, lo más común es la resistencia por transferencia horizontal. Eso lo va a hacer a través de una célula donante, es decir, alguien le pasa la información de afuera. Entonces, se puede hacer por tres mecanismos: por transducción, por transformación o por conjugación, que ahora se los voy a mostrar. No están las definiciones en la última edición, pero bueno, ahora les traje un grafiquito para mostrarles. La transferencia horizontal, que sería esta de una célula donante, ofrece varias ventajas sobre lo que es la selección y mutación. Primero, se evita la mutación letal de un gen esencial. Además, el nivel de resistencia es mayor que el producido por una mutación, que tiende a producir cambios incrementales. Y el gen, que todavía puede transmitirse verticalmente, se puede movilizar, se puede amplificar con rapidez, ¿sí?, y puede eliminarse cuando ya no ofrece una ventaja selectiva. Entonces, esta transferencia horizontal a través de una célula donadora es mejor, ¿sí? Además, se va a ver facilitado, como dice el título, por elementos genéticos que son móviles. Esos elementos genéticos pueden ser plásmidos, pueden ser fagos, pueden ser transposones, pueden ser integrones. Entonces, en este gráfico les muestra estos tres mecanismos, que son el de transducción. Fíjense que está ahí abajo, es que se transfiere el ADN,
¿sí? Que está incluido en un bacteriófago, que es ese dibujito que hay. El bacteriófago es un virus, ¿sí? Entonces, una célula le pasa a otra la información a través de un bacteriófago que es un virus. Ese virus es el que le comunica, ¿sí? El mecanismo de resistencia. Después tenemos la transformación, que es la captación y la incorporación en el genoma del huésped por medio de recombinación del ADN libre, que se libera en el ambiente. Fíjese que se libera ahí, está todos esos hilitos, ¿sí? Y eso lo manda al ambiente y se lo pasa a otra célula bacteriana. Y el último es la conjugación. Esa conjugación generalmente es un proceso que está mediado por plásmido, fíjense que ahí dice donante de plásmido, y la resistencia se pasa cuando hay un contacto muy cercano a través de lo que se llama un pili o un puente sexual. Estas son las tres formas de transferencia horizontal de resistencia, que se hace a través de elementos genéticos. Bueno, yo no tengo nada más. Esto hace referencia al tema, como decíamos antes, de usar racionalmente los antibióticos para evitar todo lo que es la resistencia. No sé, a ver, no los veo. Listo. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Esto es lo que trae el libro con respecto a generalidades de antibióticos. Ya después los capítulos que siguen, que lo van a ver en cuarto año, son los distintos grupos de antibióticos, que yo les fui nombrando algunos, los macrólidos, las tetraciclinas, los metalactámicos, etc. Pero tienen que hacer hincapié en los tipos de objetivos y terapias que existen, como dijimos, profilaxis primaria, el tratamiento preventivo, empírico, definitivo y supresor, lo que son las pruebas de susceptibilidad que se utilizan, lo que es la concentración inhibitoria mínima, bueno, todo lo que es las bases farmacocinéticas a la hora de usar un antimicrobiano. Obviamente que uno también tiene que tener en cuenta distintas variables, o sea, una era el que llega al sitio anatómico, pero también vamos a tener en cuenta a la hora de administrar un antibiótico la edad del paciente, si está embarazada, si es un paciente que es alérgico, si tiene alguna enfermedad, sobre todo lo que es insuficiencia renal y hepática, porque vamos a necesitar hacer ajuste de dosis. Del medicamento vamos a tener que tener en cuenta lo que son las vías de administración que se usan, también tener en cuenta la unión a proteínas, acuérdense que lo que actúa siempre es el fármaco libre, vamos a tener que saber si atraviesa la membrana placentaria, la barrera placentaria, la barrera hematoencefálica. Bueno, es un juego importante cuando uno administra un antibiótico a un paciente, ¿no? Entonces, bueno, todas esas variables que, bueno, en esta última edición no las nombra, pero estaban en ediciones anteriores, también me parece importante remarcar, ¿no? Para después, cuando vayamos a los distintos grupos farmacológicos, saber cuáles se pueden usar en niños, cuáles no, cuáles se pueden usar en embarazadas, cuáles no, cuál hay que hacer ajuste de dosis en insuficiencia renal, etc. Pero bueno, acá el capítulo está basado principalmente en esto que yo les resumí acá en el Power. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, profe, ¿cómo le va? Perdón, disculpe. Dijo entonces que nosotros nos basamos bueno, lo que mencionó recién y los grupos farmacológicos no, digamos. Mirá, yo en estas dos últimas ediciones, ya te digo, no está ni siquiera la definición de antibiótico. A mí me parece importante que la vean, más allá de que acá no figura, por eso yo se las mencioné, la definición de antibiótico, y me parece importante que vean, digamos, cuáles son los grupos que empiezan a actuar, que inhiben la síntesis de la pared, cuáles los que actúan en la síntesis de proteína. A mí me parece que son, digamos, las características generales de los mecanismos de acción. En este último Goodman no los nombra, pero por eso yo les puse el esquemita, por lo menos el de las bacterias, de los antibacterianos, para que los vean, ¿sí?
cuáles son los que inhiben la síntesis de pared, cuáles actúan en la síntesis de proteína, cuáles actúan en el ADN, pero bueno, sí, la realidad es que no figuran en el último Goodman. Hacen más hincapié en los tipos de terapia, en los métodos de susceptibilidad del laboratorio y en los mecanismos de resistencia. Perfecto. Bueno, Bárbara, muchas gracias, profe. No, de nada. Hola, profe, gracias. Una pregunta. Sí. Para el examen, entonces, no hace falta repasar los espectros específicos, cuáles son para gram negativos, cuáles son para gram positivos. No, eso no. Por ahí sí saber lo que significa, o sea, las distintas clasificaciones de los antibióticos, vos los podés dividir según el efecto, entonces en bactericidas, bacteriostáticos, y saber algún ejemplo de bactericidas y bacteriostáticos. Ya tendrían que empezar a ver, como dije, los nombres de los grupos, y si dicen espectro reducido o ampliado, algún ejemplo de un antibiótico de espectro reducido, espectro ampliado, y ya después sí los mecanismos de acción. Para mí es importante ya que lo vean, vuelvo a repetir, en la última edición no los nombra, no los menciona, no sé por qué lo han sacado, pero la mayoría de los docentes siempre hacemos hincapié en que esa clasificación de acuerdo a la farmacodinámica, es decir, a dónde actúan, ya la tendrían que empezar a ver, ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. Incluso, como les decía recién, a ver, en esta edición